¿Alguna vez has sentido esa inquietud en tu corazón al amanecer? Ese momento en que todo está en silencio, pero dentro de ti hay una tormenta de pensamientos, dudas y ansiedades. Si has pasado por esto, sé que no estás solo. A menudo, Dios nos despierta en estos momentos porque quiere hablar con nosotros, quiere fortalecernos, quiere convertir nuestro amanecer en verdaderos milagros. La oración tiene un poder que va más allá de lo que podemos imaginar. Cuando nos ponemos en presencia de Dios, especialmente en las horas más tranquilas de la noche, hacemos espacio para un profundo encuentro con el Padre. Pero desafortunadamente, muchos se dan por vencidos antes de ver la manifestación del poder divino, porque no entienden la importancia de perseverar la oración. Hoy, quiero mostrarte cómo la oración al amanecer puede transformar tu vida. Exploremos historias bíblicas, testimonios poderosos y, por supuesto, oramos juntos por un nuevo momento. Si está buscando respuestas, liberación o simplemente una conexión más profunda con Dios, este video es para usted. Quédate conmigo hasta el final de este video, porque además de explorar historias bíblicas y testimonios inspiradores, tendremos un momento especial de oración juntos. Prepara tu corazón, porque Dios tiene algo poderoso para hablar contigo hoy. ¿Por qué el amanecer es un momento tan especial para buscar a Dios? Es posible que ya hayas sentido un despertar repentino en medio de la noche, una voluntad inexplicable de rezar, pero lo ignoró y volvió a dormir. Lo que muchos no se dan cuenta es que estos momentos pueden ser las invitaciones directas de Dios a un encuentro transformador. La Biblia nos muestra que Jesús mismo tenía la costumbre de retirarse para rezar al amanecer. En Marcos 1:35 leemos: Al amanecer, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y fue a un lugar desierto donde estaba rezando. Si incluso el Hijo de Dios separó este momento especial para estar con el Padre, más necesitamos este momento de intimidad. Los amanecer son periodos en que el mundo está en silencio, las distracciones desaparecen y nuestros corazones pueden volverse completamente a Dios. Además, hay algo espiritual en este momento. En muchos pasajes bíblicos vemos que las batallas espirituales se libran por la noche. Salmo 91:5 nos dice: No temes al terror de la noche, ni la flecha que vuela de día. Esto significa que el amanecer también puede ser un campo de batalla espiritual. Cuando rezamos en este período, nos estamos colocando en las fuerzas de violación, intercedentes y de lucha que intentan prevenir los propósitos de Dios en nuestras vidas. Dios te está llamando a levantarte al amanecer y buscar tu rostro. ¿Estás dispuesto a responder a esta llamada? El amanecer lleva a un misterio espiritual que pocos entienden. Mientras el mundo duerme, hay un movimiento que ocurre en el cielo y en la tierra. Es durante este periodo que se toman muchas decisiones espirituales, que se abren puertas y que ocurren grandes giros. Lo que solo parece una hora del día, de hecho, es un momento estratégico en la dimensión espiritual. La Biblia nos revela varios momentos en que Dios actuó poderosamente por la noche. Un ejemplo notable es cuando Paul y Silas estaban atascados. En Hechos 16, 25-26 está escrito: Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas rezaban y cantaban himnos a Dios. Los otros prisioneros los escucharon. De repente hubo un terremoto tan violento que los cimientos de la prisión fueron sacudidos. Inmediatamente se abrieron todas las puertas y las corrientes de todos fueron liberadas. Observe el detalle. Alrededor de la medianoche. Fue en el silencio de la noche que Dios actuó sobrenaturalmente, trayendo liberación. Pero antes de que ocurriera el milagro, hubo oración y alabanza. Esto nos enseña algo fundamental. La oración al amanecer tiene el poder de romper las cadenas invisibles y provocar cambios en los que no podríamos lograrse.
A menudo llevamos cadenas en nuestras vidas sin darnos cuenta. Pueden ser temores que nos encarcelen, preocupaciones que nos consuman, dudas que nos paralizan. Pero cuando nos ponemos en oración en medio de la noche, entramos en un territorio donde Dios opera con autoridad y hace que lo imposible suceda. Además, Dawn nos enseña a depender completamente de Dios. Orar en este momento requiere esfuerzo, requiere sacrificio. El cuerpo quiere dormir, la mente quiere descansar, pero el espíritu anhela a Dios. Y es en este esfuerzo que sucede algo precioso. Nuestra fe se fortalece. ¿Has notado que las decisiones más importantes de la vida generalmente se toman por la noche? Cuando todo está tranquilo, se organizan los pensamientos y comenzamos a reflexionar sobre nuestro viaje. Del mismo modo, cuando buscamos a Dios al amanecer, nos da claridad, sabiduría y dirección. Muchos testifican que, al rezar durante este periodo, sintieron una paz inexplicable. Recibieron respuestas que durante mucho tiempo buscaban y tenían profundas experiencias con el Señor. Y tal vez eso es lo que necesitas ahora. Un momento de rendición, un momento en que puedes cerrar los ojos y sentir que Dios habla directamente a tu corazón. Porque cuando lo hacemos recogerlo, Él siempre responde. Desde la antigüedad, Dios nos muestra que la oración perseverante no solo transforma vidas, sino que también cambia los destinos. La Biblia está llena de historias de hombres y mujeres que han enfrentado desafíos imposibles, pero a través de la oración persistente, vieron que sucedió lo imposible. Uno de los mejores ejemplos es el de Jacob. Sabía que años antes de haber engañado a Esaú y ahora temía su venganza. Pero en lugar de rendirse al miedo, Jacob hizo algo extraordinario. Luchó en oración. En Génesis 32, 24, 26 leemos: Jacob, sin embargo, estaba solo, y luchó con él un hombre hasta que el blanco se levantó. Al ver al que no pudo con él, lo tocó en la articulación del muslo, y la articulación del muslo de Jacob fue cambiado mientras luchaba con él. Luego dijo: déjame ir, porque ha roto el día. Pero Jacob respondió: no te dejaré ir si no me bendigo. Jacob pasó todo el amanecer peleando, insistiendo, llorando. Sabía que no podía continuar su viaje sin recibir primero algo de Dios. No se rindió, no regresó, y así, al amanecer, se transformó. Su nombre cambió de Jacob a Israel, lo que significa el que lucha con Dios y gana. Esta historia nos enseña algo poderoso. Hay batallas que solo pueden superarse en la oración. Muchas veces queremos respuestas rápidas, queremos soluciones inmediatas, pero Dios quiere que peleemos, perseveramos, que no lo dejaremos ir sin su bendición. El amanecer se convierte en un momento de confrontación espiritual, donde decidimos rendirnos o continuar viendo la manifestación del poder divino. ¿Cuántas veces rezamos una o dos veces y porque no vemos respuestas, simplemente nos rendimos? Jacob nos enseña que hay momentos en que necesitamos insistir, aferrarnos a la presencia de Dios y declarar: Señor, no saldré de este momento de oración sin tu respuesta. Y cuando hacemos esto, sucede algo extraordinario. Dios cambia nuestra identidad, transforma nuestra caminata y nos permite enfrentar cualquier desafío ante nosotros. No solo respondió a Jacob, sino que cambió su destino para siempre. Y tal como lo hizo con Jacob, también quiere hacerlo en su vida, porque Dios honra a aquellos que permanecen firmes en su presencia, incluso cuando todo parece incierto, incluso cuando el silencio parece ser la única respuesta. Ana se levantó una vez más en medio de la noche. El reloj anotó 3h12 al amanecer. El corazón era pesado y las lágrimas corrían por la cara sin que ella pudiera contenerlo. Era el tercer mes consecutivo que se despertó en ese momento, como si algo la llamara. Su vida estaba al revés.
los relatos acumulados, el matrimonio usado y la sensación de soledad era abrumadora. En ese amanecer, a diferencia de los demás, Ana decidió hacer algo que no había hecho durante mucho tiempo. Se arrodilló. En medio de las lágrimas, ella comenzó a hablar con Dios. Pero no fue una oración rápida y superficial. Esta vez, vertió su alma, como si derramara ante el Señor todo el dolor que mantuvo en su corazón. Recordó la historia de Ana, la mujer estéril de la Biblia que atrapó incesantemente en el templo por un hijo. En 1 Samuel 1, 10, 11 está escrito: con la amargura del alma, Hana rezó al Señor, lloró abundantemente e hizo un voto, diciendo: Señor, de los anfitriones, benignamente atento a la aflicción de tu siervo, y me recuerda, y tu siervo no lo olvides, y a él, y a él, y a él, para él, y le dará a un hombre, le daré todos los días de su vida al Señor. Ana de la Biblia no solo rezó, sino que insistió. Incluso cuando todos a su alrededor pensaban que estaba loca, se mantuvo firme. Y así es como Dios le respondió, dándole el hijo Samuel, uno de los mejores profetas de Israel. Ana de estos días, todavía de rodillas en el piso, se dio cuenta de que algo diferente estaba sucediendo dentro de ella. Por primera vez en meses sintió paz. Su problema no desapareció de inmediato, pero la certeza que Dios estaba escuchando trajo un alivio que no había sentido durante mucho tiempo. En los días siguientes, Ana continuó su viaje de oración al amanecer. Al principio fue difícil. El cansancio trató de dominarla. El sueño insistió en ganarla, pero ella persistió. Y fue entonces cuando los milagros comenzaron a suceder. Primero, se abrió una puerta de trabajo inesperada. Entonces el esposo, que ya estaba hablando de separación, comenzó a demostrar cambios sutiles. Comenzaron a surgir pequeños signos, mostrando que Dios estaba actuando detrás de escena. Fue entonces cuando Ana entendió: la oración no solo cambia las circunstancias, cambia quien reza. El amanecer, que alguna vez fue sinónimo de angustia, se convirtió en su lugar de refugio, en el momento en que encontró fuerza para continuar. Y tal vez eso es lo que Dios te está llamando a hacerlo. Tal vez trató de despertarte en este amanecer para no cansarte al día siguiente, sino para transformar tu vida. Porque cuando respondes a la llamada y te rindes en oración, algo extraordinario comienza a suceder. Orar al amanecer no es fácil. El cuerpo pesa, la mente quiere descansar y todo parece conspirar para que simplemente permanezca en la cama. El frío, el cansancio, el agotamiento del día, todo parece ser un obstáculo para este momento con Dios. Y eso es exactamente por qué la oración al amanecer tiene tanto valor. Jesús, poco antes de ser arrestado y entregado a la crucifixión, llamó a sus discípulos a rezar con él en el jardín de Getsemaní. Sabía que venían tiempos difíciles y que era necesario buscar a Dios con intensidad. Pero cuando Jesús rezó fervientemente, sus discípulos durmieron. En Mateo 26, 40-41, vemos a Jesús reprendiéndolos. ¿No podrías mirar conmigo durante una hora? Mira y ore para que no caigan en la tentación. El espíritu está listo, pero la carne es débil. Esta es una verdad que se repite hasta el día de hoy. Queremos rezar, queremos estar con Dios, pero la carne es débil. El sueño parece incontrolable, el desánimo es furioso y la sensación de que no hace ninguna diferencia trata de convencernos de que nos rendamos. Pero, ¿qué sucede cuando insistimos? ¿Qué sucede cuando superamos la pereza y nos ponemos ante Dios incluso sin voluntad? Algo poderoso sucede dentro de nosotros. La oración al amanecer requiere sacrificio. Y Dios honra a quienes sacrifican algo para estar con Él. Al principio será difícil, pero a medida que persiste, algo comienza a cambiar. Lo que una vez fue una carga se convierte en un placer, y lo que una vez parecía imposible se convierte en un hábito.
Muchas de las mayores respuestas de oración vienen después de momentos de resistencia. Es posible que haya estado rezando por algo durante meses, pero en la víspera de su bendición, ríndete. El enemigo conoce el poder de la perseverancia y es por eso que hace todo para desanimarse. Pero recuerde, cada amanecer que te levantas para buscar a Dios, estás librando una batalla contra tu propia carne y contra todo lo que intentas evitar tu victoria. Y aquellos que no se rinden, aquellos que continúan incluso cuando todos dicen que no, son los que ven los milagros se hacen realidad. Y tal vez eso es exactamente lo que estás enfrentando ahora. Puede que lo hayas intentado, pero el cansancio te ha ganado. Es posible que se haya preguntado si vale la pena insistir. Pero si Dios te está llamando a este tiempo de oración, Él tiene algo reservado para ti. Algo que solo puede revelarse a quienes persisten, no se rinden a dormir, que superan el desánimo y eligen estar en la presencia de Él, independientemente de las circunstancias. La oración no es solo un acto religioso, sino un movimiento espiritual que desencadena las respuestas en el cielo y la tierra. Cuando nos arrodillamos y lloramos con fe, algo invisible comienza a suceder. Puede parecer que nada está cambiando a nuestro alrededor, pero en el mundo espiritual, las cadenas se están rompiendo, las puertas están siendo abiertas y las batallas están siendo superadas. La Biblia nos da un poderoso ejemplo de esto en la historia del profeta Daniel. Era un hombre de oración, alguien que no renunció a su tiempo con Dios, incluso ante la persecución y las amenazas. En Daniel 10 vemos que estaba buscando respuestas del Señor, rezando y ayunando durante 21 días. Sin embargo, la respuesta no llegó de inmediato. Fue solo después de este periodo que un ángel le apareció y reveló lo que estaba sucediendo. Desde el primer día decidiste buscar comprensión y humillarse ante tu Dios. Tus palabras fueron escuchadas y yo vine en respuesta a ellas. Pero el príncipe del reino de Persia me resistió a mí durante 21 días. Daniel 10, 12, 13. Este versículo revela un principio espiritual profundo. Se escuchan las oraciones desde el primer momento, pero hay batallas en el mundo invisible que pueden frenar la respuesta. Daniel no sabía lo que estaba sucediendo en el reino espiritual. Todo lo que vio fue el silencio. Pero en lugar de rendirse, continuó rezando. Y esa persistencia era esencial para que llegara la respuesta. ¿Cuántas veces hemos renunciado a la mitad porque creemos que Dios no está escuchando? A veces rezamos por un día, una semana, un mes y nada cambia. Y luego comenzamos a preguntarnos si vale la pena continuar. Pero lo que Daniel nos enseña es que cuando rezamos, Dios escucha. E incluso si la respuesta parece consumir mucho tiempo, hay un movimiento que no podemos ver. Los cielos se mueven cuando un corazón llora con la fe. Nada pasa desapercibido ante Dios. Llorando en el silencio del amanecer, la oración que nadie más escucha, las palabras pronunciadas con la última fuerza que queda, se registra ante el Señor. ¿Qué pasaría si Daniel hubiera dejado de rezar el 10º día? O en el 20º, tal vez nunca había visto la respuesta. Esto nos enseña que muchas respuestas solo llegan a aquellos que no se rinden. Y esa puede ser la clave que falta para ti. Tal vez has llorado, esperado y no viste cambios. Pero eso no significa que Dios no esté actuando. En el mundo espiritual ya se ha lanzado algo. Tu oración ya ha sido escuchada. Los cielos ya se han movido hacia ti. Y lo único que te separa del cumplimiento de la promesa es la perseverancia. Así que no te detengas ahora, porque en el momento adecuado, en 1900, el momento determinado por Dios, verás con tus propios ojos el milagro que ya ha comenzado a formarse en lo invisible. Hay momentos en la vida en los que todo parece ser atrapado. Las puertas no se abren, las soluciones no aparecen
y el corazón se vuelve pesado, como si estuviera atrapado por corrientes invisibles. Estas situaciones pueden ser el resultado de problemas naturales, pero a menudo hay un peso espiritual involucrado. Es en estos momentos que la oración se convierte en un arma poderosa, capaz de romper barreras y traer liberación. La Biblia nos da un claro ejemplo de esto en la vida de Peter. En Hechos 12, vemos que fue arrestado por Herodes, encadenado y colocado bajo una fuerte vigilancia para evitar cualquier intento de escape. Le pareció imposible irse, pero mientras Peter estaba en prisión, algo estaba sucediendo afuera. Peter fue detenido en prisión, pero la iglesia rezó intensamente a Dios por él. Hechos 12, 5. La oración del pueblo de Dios hizo suceder algo extraordinario. Al amanecer, un ángel apareció en prisión, las cadenas cayeron de las manos de Peter y las puertas se abrieron solas. Fue liberado de una manera sobrenatural porque estaba ocurriendo una intercesión. Esto nos enseña que cuando rezamos con fe, Dios actúa más allá de lo que podemos imaginar. Las corrientes que nos unen, ya sean físicas, emocionales o espirituales, no son más fuertes que el poder de Dios. Pero hay un detalle importante en esta historia. Peter estaba durmiendo en prisión. Quien estaba despierto e intercedido era la iglesia. Esto nos muestra que nuestra liberación a menudo no viene porque no estamos dispuestos a luchar en la oración. Si esos hermanos no hubieran insistido en la oración, tal vez Pedro no había sido liberado de esa manera milagrosa. ¿Y cuántas veces hacemos lo contrario? Estábamos paralizados frente a los problemas, con la esperanza de que las puertas se abrieran solas, pero no nos ponemos en oración. Queremos ver milagros, pero no doblamos nuestras rodillas. Queremos liberación, pero no lloramos fervientemente. La oración tiene el poder de romper las cadenas, pero necesitamos estar dispuestos a luchar en el mundo espiritual. Así como Peter se abrió su arresto debido a la intercesión, Dios quiere abrir cárceles en nuestras vidas, prisiones de miedo, inseguridad, angustia y todo lo que nos impide avanzar. Puede que se sienta atrapado, sin salida, como si estuviera encadenado dentro de una celda invisible. Pero hoy Dios te está recordando. Las corrientes que te sostienen no son más fuertes que el poder de la oración. Y cuando te levantas para buscar tu presencia con intensidad, prepárate, porque algo sucederá. Ahora que entendemos el poder de la oración al amanecer, ha llegado el momento de ponerlo en práctica. La Biblia nos enseña que cuando rezamos, sucede algo sobrenatural. Jesús dijo en Mateo 18:19, también te digo que si 2 de ustedes están de acuerdo en la tierra, en cualquier asunto que le preguntes, mi Padre les hará que el cielo lo hará en el cielo. Esto significa que cuando nos unimos en oración, hay una liberación divina sobre nuestras vidas. Y ahora quiero que te unas a mí en esta oración. Si es posible, cierra los ojos, calma tu corazón y donde quiera que estés, conéctate con Dios en este momento. Oración. Señor, Dios mío y Padre, me puse ante ti en este momento sagrado, reconociendo que eres soberano sobre todas las cosas. Sé que nada escapa de tu control y que ningún grito pasa desapercibido por tus oídos. Papá, quiero agradecerles por cada persona que está rezando conmigo ahora. Sé que muchos están cansados, abrumados, con sus corazones afectados y esperando un milagro, pero también sé que eres un Dios que convierte el amanecer en tiempos de curación, liberación y respuestas. Señor, fortalece a los que tienen dificultades para orar. Renueva el estado de ánimo de sus hijos que han enfrentado peleas silenciosas, que lloran en la almohada sin que nadie vea. Muéstreles que estás presente y que ninguna oración es en vano.
Padre, rompe las corrientes que tienen a esta persona, ya sea emocional, espiritual o física. Si ocurren batallas invisibles que son superadas por el poder de su nombre, que toda la tristeza, la angustia y el miedo se disipen ahora, y que una paz sobrenatural invade ese corazón. Señor, abre puertas que parecían bloqueadas, responde a las oraciones que parecían olvidadas, hace que lo imposible suceda y muestra que eres un Dios que escucha y responde a quienes te buscan. Y sobre todo nos enseña a mantenernos firmes, a perseverar incluso cuando vemos que no sucede nada, porque sabemos que en su tiempo los cielos se mueven y los milagros se manifiestan a sí mismos. Oramos en el nombre de Jesús, creyendo que este amanecer será el comienzo de un nuevo momento. Amén. Que esta oración sea un hito en tu vida, porque desde el momento en que eliges buscar a Dios, puedes estar seguro, algo ya está sucediendo en los cielos para tu ventaja. Muchas veces rezamos con fe, lloramos al amanecer y esperamos que algo suceda. Pero, ¿cómo sabes si Dios está respondiendo? ¿Cómo discernir los signos de su respuesta? Lo primero que debemos entender es que Dios siempre responde. Él puede decir sí, puede decir no, o puede decir esperar, pero nunca hay silencio del cielo sin propósito. La pregunta es, ¿estamos lo suficientemente atentos como para percibir las respuestas de Dios? En 1 Reyes 19, 11-12, vemos un ejemplo profundo de cómo Dios se manifiesta de manera inesperada. El profeta Elijah fue abatido, buscando escuchar la voz del Señor, y luego sucedió algo extraordinario. Luego llegó un viento fuerte y poderoso que separaba las colinas y aplastaba las rocas ante el Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Luego había un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego llegó un suave susurro. Elijah esperaba que Dios hablara a través de algo grandioso, pero el Señor vino en un susurro. Esto nos enseña que las respuestas no siempre llegarán de la manera que imaginamos. A veces esperamos un milagro aplicado, un cambio radical en nuestras circunstancias. Pero Dios comienza a responder con pequeñas confirmaciones, con paz inexplicable, con direcciones sutiles. Aquí hay algunas señales de que Dios está respondiendo a sus oraciones. Paz en el corazón. Incluso si la situación aún no ha cambiado, sientes una paz que no tiene sentido en humanidad hablando. Esta es una señal de que Dios tiene el control. 2. Puertas que se abren o cierran. Dios no siempre responde al abrir formas. A veces nos protege al cierre de puertas que no son para nosotros. Necesitamos confiar en que su voluntad es perfecta. 3. Cambio interno. Antes de que Dios cambie las circunstancias, Él puede cambiar nuestros corazones, nuestros deseos, nuestra forma de ver la situación. Esta transformación interna es una respuesta. 4. Personas enviadas por Dios. En muchos casos, la respuesta de Dios viene a través de alguien que nos da consejos sabios, una palabra de aliento o incluso un recurso inesperado. 5. Signos repetitivos. Dios puede hablar a través de patrones repetidos, mensajes que ves en diferentes lugares. Aparece repetidamente versos, una palabra que toca tu corazón varias veces. El problema es que a menudo estamos tan enfocados en lo que queremos, no podemos ver lo que Dios está haciendo, pero Él está respondiendo siempre. Si has estado buscando a Dios al amanecer, si has llorado con perseverancia, puedes estar seguro. Algo ya está sucediendo detrás de escena del cielo. Incluso si sus ojos naturales no ven, en el momento adecuado, todo se revelará. Y cuando llegue ese día, mirarás hacia atrás y te darás cuenta de que Dios ha estado actuando todo el tiempo. Orar al amanecer no es solo un acto de fe, sino un compromiso con Dios y usted mismo. Es la decisión de buscar al Señor por encima de
todas las cosas, independientemente de su cansancio, circunstancias o respuestas inmediatas. Es un estilo de vida para aquellos que quieren vivir milagros y experimentar lo sobrenatural de Dios. Muchas veces nos rendimos porque creemos que no estamos viendo resultados, pero recuerde, el agricultor no cosecha el mismo día que planta. Necesita cuidar la tierra, regar la semilla, esperar el momento adecuado de la cosecha. También lo es la oración. Cuando te levantas al amanecer para buscar a Dios, estás plantando semillas espirituales que, en el momento adecuado, darán frutos. La Biblia nos anima a no rendirnos, incluso cuando parece que no está sucediendo nada. En Gálatas 6:9 encontramos esta poderosa promesa. Y no nos cansemos de hacer el bien, porque con el tiempo cosecharemos si no nos desanimamos. ¿Qué significa eso? Que tu oración no está siendo ignorada, que su amanecer en busca de Dios no son en vano, que cada lágrima, cada súplica, cada palabra decía en el silencio de la noche se está registrando ante el Padre. Hoy Dios te invita a continuar para mantenerse firme. Oración de oración, no solo una solicitud de ayuda en tiempos difíciles, sino un estilo de vida. Para aquellos que aprenden a orar sin cesar, aquellos que se rinden antes de la noche posterior al amanecer, son aquellos que ven los milagros que suceden ante sus ojos. Y ahora te pregunto, ¿estás dispuesto a vivir esta transformación? Si es así, tome esta decisión hoy. Ponga tiempo para buscar a Dios al amanecer. Comience lentamente, incluso por unos minutos, y tenga en cuenta cómo, día tras día, su vida será moldeada por su presencia. Porque los que buscan, encuentran. Los que vencieron, ven las puertas abiertas. Y aquellos que perseveran, cosechan milagros que nunca podrían imaginar. Si este mensaje te ha tocado el corazón, no dejes que esté aquí. Poner en práctica. Reserve un momento en el amanecer para hablar con Dios y ver cómo transformará tu vida. Ahora, te invito a hacer dos cosas. Primero, escribe en los comentarios, Señor, quiero conseguirte, como un acto de compromiso con este nuevo viaje. En segundo lugar, comparta este video con alguien que necesita esa palabra. Puedes ser el instrumento que Dios usará para despertar a alguien más, para rezar y vivir milagros. Y no olvides suscribirse al canal y activar notificaciones para recibir más mensajes como este. Dios te está llamando por un nuevo momento y todo comienza con una decisión.